Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, sobre el informe de gobierno del presidente López Obrador, el informe de ayer con motivo de su tercer año de administración. Y vamos a entrarle también a este tema. Quiero preguntarle al doctor Luis Carlos Ugalde sobre estos cambios que hubo en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomar la entrevista. Mario, muy buenos días, con gusto estar contigo. Pues a ver, de entrada, de bote pronto, porque lo acaba de confirmar el presidente, quiero preguntarte tu opinión sobre estos movimientos en la Consejería Jurídica. Se confirma que Julio Scherer Ibarra sale del gabinete, llega Estela Ríos, quien trabaja actualmente en la SEDATU de Quintana Roo, pero fue su consejera jurídica cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué te dicen estos cambios en medio, pues, de la mitad ahora sí que en la mitad de la administración y con el informe que dio ayer el presidente? Pues mira, Julio Scherer primero es una persona muy cercana al presidente y con cierta ascendencia. López Obrador acaba de decir que era como su hermano. Sí. Segundo, Julio Scherer fue un factor muy funcional para el sector empresarial mexicano, que cuando llega López Obrador a la presidencia ven que no tienen interlocución porque muchos cuadros son francamente antiempresariales, como la secretaria de Energía, como el director de la CFE, entre otros, y ven en Alfonso Romo y en Julio Scherer como dos maneras de compensarlos en su interlocución con López Obrador. Tercero, sin embargo, Julio Scherer enfrentó muchos desafíos. La primera es pues la baja calidad jurídica de las iniciativas que el presidente enviaba al Congreso y que muchas veces fueron aprobadas, y como un reporte que acabamos de publicar en Integralia muestra, esta es la legislatura, la que ayer terminó, que tiene más decretos impugnados ante la Suprema Corte por falta de constitucionalidad y de legalidad. Esto no significa necesariamente que haya sido Julio Scherer el que era culpable de esto, sino que Julio Scherer, como consejero jurídico, enfrentaba a un presidente a quien le importa poco la legalidad, porque lo que quiere es hacer sus cosas como él quiere. Y esto es un gran problema de un gobierno que ha judicializado muchos sectores de la economía, sobre todo el sector energético. También es cierto que frente a estas cosas positivas de Scherer, ha habido tras bambalinas una serie de acusaciones de tráfico de influencias que se han gestado alrededor de su figura durante muchos años, y además miembros del gabinete que lo acusan de entrometerse en otros asuntos que no son de su incumbencia. Entonces, yo supongo que es una mezcla del desgaste natural de él, del cansancio y además de los conflictos que hay en torno a su figura, Mario. Ese es mi punto de vista. Ahora, sobre los cambios en el gabinete, ¿qué reflejan, Luis Carlos Ugalde? A mitad de sexenio han hecho muchos cambios y en secretarías clave, en puestos clave de la administración del presidente López Obrador o de su primer círculo. El más reciente fue este enroque que hubo en la Secretaría de Gobernación, este fortalecimiento del llamado Grupo Tabasco, con Adán Augusto López encabezando Gobernación y teniendo la interlocución con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con los gobernadores. ¿Qué crees que refleja estos cambios de mitad de sexenio del presidente López Obrador? Pues yo creo que reflejan dos cosas, Mario. Primero, un estilo gerencial del presidente unipersonal, que todo mundo lo comenta, toma decisiones, no las consulta, no es un buen administrador público en el sentido de que escucha puntos de vista y toma decisiones por los cauces institucionales. Eso genera mucho desgaste, mucha incertidumbre, mucho malestar y pleitos entre miembros del gabinete por ese estilo personalista que no sigue y respeta las funciones de sus colaboradores. Entonces, pues llega un momento en donde eso es imposible de poder lidiar con. Se comenta que hay muchos que han presentado sus renuncias, finalmente no se aceptan y siguen ahí. Pero ese es un tema. El otro me parece que es natural de cualquier gobierno que inicie la segunda parte del sexenio y necesita pues refrescar el estilo, necesita caras nuevas, necesita inyección de oxígeno. Yo creo que a eso obedece y seguramente veremos más en los próximos días. Pero yo creo que fundamentalmente, Mario, se refiere al desorden de un gabinete encabezado por un presidente de un estilo unipersonal que genera un enorme pleito y desgaste entre sus colaboradores. Hablando del secretario de Gobernación, ayer estuvo en el Congreso Federal
con los diputados. Llega esta 65ª legislatura con una nueva correlación de fuerzas en la Cámara Baja, donde se aprueba el presupuesto, por donde pasan muchas de las iniciativas de ley o cambios constitucionales, por supuesto, que planea hacer el presidente López Obrador. Quiere hacer una reforma electoral junto con otras dos, una en materia de seguridad y otra en materia energética. ¿Cómo pinta esta legislatura con pues los anuncios que ya vimos, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, que se la queda el PRI el primer año, en la mesa directiva que se queda en Morena? En fin, ¿qué estás viendo con todas estas iniciativas que el presidente, pues tan pronto como en los próximos meses, va a presentarlas? Mira, lo que estamos viendo en este gobierno, Mario, es que al presidente le importa poco el desempeño del Congreso. Como alguna persona me dijo hace muchos años, una persona muy cercana a él me dijo: Andrés, no le importa el Congreso. Andrés ve al Congreso como una oficialidad de partes, como un mecanismo que debe cumplir. Pero López Obrador efectivamente es un presidente que, además de un estilo gerencial unipersonal, no le interesan los contrapesos, porque él ve su gestión como una gestión de transformación. Entonces, no le importan ni los órganos reguladores, ni los órganos autónomos, ni el Congreso. Por eso es una concepción del poder. El poder se usa para transformar y para reivindicar al pueblo. En este marco, pues el Congreso simplemente es un procedimiento que hay que seguir. Por eso es que durante los primeros 3 años, el Congreso mexicano se convirtió en un rubricador de las iniciativas del presidente y no fungió como un contrapeso. En buena medida, Mario, porque tenía supermayorías en la Cámara de Diputados. Esto ya cambió parcialmente, y esta legislatura que ayer inició, como lo refleja el hecho de que el PRI va a encabezar la Junta de Coordinación Política, implica que este desbalance desmedido del trienio primero se va a recomponer parcialmente, y esta recomposición parcial significa que va a haber un poco más de deliberación. Morena ya no va a poder ser la aplanadora, aunque va a prevalecer porque tiene 278 diputados junto con sus aliados. Entonces va a haber más deliberación, y el intento del presidente de aprobar una reforma energética o de cambiar a los consejeros del INE va a ser muy difícil que prospere. Muy difícil, porque al presidente le faltan 56 votos para alcanzar los 2/3 que se requieren. Entonces, si bien es cierto, en el presupuesto no va a haber negociación, y en la aprobación de muchas leyes tampoco, lo cierto es que para los cambios constitucionales se antoja muy complicado que el presidente logre sus objetivos. Tú, que eres experto en materia electoral, que fuiste presidente del IFE en su momento, ¿cómo crees que viene esta reforma, esta iniciativa de reforma al sistema electoral del presidente López Obrador? Han habido ahí algunos temas, y él lo ha dicho puntualmente, que quiere cambiar a los consejeros del INE, que quiere disolver o cambiar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quiere hacer varios cambios, incluso con los legisladores plurinominales, que no es una propuesta nueva tampoco. ¿Qué va a contener y cómo crees que va a salir todo este asunto? Porque yo creo que de las 3 reformas que tiene pues en el tintero el presidente, esta es la que más le interesa, sobre todo pensando en el 2024 y en la sucesión. Pues a mí me preocupa mucho, Mario, porque el presidente no nos ha explicado qué es lo bueno y qué es lo malo del sistema electoral. Él solamente ha tenido estigmas desde hace 20 años de que el IFE o el INE están capturados por sus enemigos. Además, considera excesivo el costo del sistema electoral. Creo que ahí parcialmente tiene razón, pero no es por un abuso, es por simplemente el hecho de que se construye una institución que cuesta mucho, porque tiene muchos sistemas de control, muchos sistemas de redundancias para garantizar una logística impecable, como efectivamente ocurre. Pero el presidente tiene estigmas, y aunque él ya lleva ganando 4 años su partido, la mayoría de los cargos en disputa, sigue diciendo que hay fraudes. Esto es básicamente paranoico, pero así es. Entonces, mientras el presidente no nos diga qué es lo que quiere, toda la reforma electoral que propone me parece que es una consigna personal, es una idea pensada con el hígado y no con la cabeza, y creo que puede ser muy dañina. Te doy el ejemplo simplemente de los plurinominales. Esa idea, si la propone, va a ser muy popular. Sí. Porque todo el mundo está en contra de los políticos, y lo que significa quitarle dinero o espacios a los políticos es bien visto. Pero esto ha sido una pieza clave del pluralismo
que ha habido en México en los últimos 30 años. Gracias a ese pluralismo, la izquierda mexicana en los años 70 y 80 empezó a tener espacios. Bueno, ahora la izquierda está en el poder. Bueno, la izquierda populista está en el poder y ahora quieren reducir ese pluralismo que ellos disfrutaron. Entonces, es una reforma que no está bien conceptualizada, es una reforma que además, si cambia a los consejeros del INE, va a mermar su independencia. El INE funciona bien, se puede reducir su costo, por supuesto, pero si tú partes de la idea de que el INE está corrompido y de que sus dirigentes son deshonestos, creo que la discusión ya está contaminada y no nos va a llevar a un buen destino. Por eso yo creo que México requiere una buena reforma electoral, por supuesto, pero una mala reforma electoral es algo muy dañino y en ese caso es preferible que no ocurra nada. Pues ahí está, y viene esta revocación de mandato, la consulta para la revocación de mandato en marzo próximo. Vamos a ver cómo queda la pregunta. Van a entrarle ese tema a los legisladores y lo platicamos una vez que pues sepamos más o menos cómo va a quedar este asunto, si te parece, estimado Luis Carlos Ugalde. Gracias por estos minutos, como siempre, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo, gracias. Que estés muy bien, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Interesante siempre su punto de vista. En otros temas, después de recibir el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador de manos del recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues se dio inicio el primer periodo